Quiero invitarlos para que vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos el capítulo 13, el versículo 47. Ahí la iglesia primitiva estaba disfrutando de lo que el Señor le estaba dando, la dotación espiritual que la iglesia tenía, y ellos eran receptivos porque se habían preparado, siendo obedientes al mandato del Señor de permanecer ahí en Jerusalén, en el aposento alto, permanecer para recibir la promesa del Padre que ellos habían oído tantas veces en la boca de Jesús. El capítulo 13, versículo 47 del libro de Hechos de los Apóstoles dice en la Nueva Versión Internacional: así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Qué hermoso mensaje y qué carga teológica y qué carga de mensajes tiene este versículo. Pero para hablar de la disciplina de hoy, quiero decirle que me correspondió la disciplina espiritual del evangelismo, de la evangelización como disciplina espiritual, como estilo de vida. Y basado en el libro de Hechos de los Apóstoles, todo el contenido de Hechos de los Apóstoles es impresionante para hablar de evangelismo. No hay otro libro que hable del derramamiento del Espíritu Santo, de la dotación que Dios le dio a estos hombres y mujeres que reunidos en el aposento, esos 120 en conexión con el cielo, direccionados por el Espíritu Santo y acompañados por la promesa de Cristo que Él estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo, es lo que a nosotros nos llena de confianza, porque Jesús todavía sigue con nosotros. Todavía está con nosotros porque Él su promesa la sigue manteniendo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanos, el tema del evangelismo en la Biblia, como disciplina, como estilo de vida, la iglesia adventista la ha venido practicando desde su nacimiento, basado en el testimonio bíblico, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pudiéramos citar algunos textos que son textos importantes para nosotros en cuanto a la testificación y a la proclamación del Evangelio al mundo entero. Por ejemplo, pudiera citar dos textos del Antiguo Testamento para justificar teológicamente mi postura como evangelista, como pastor, como teólogo. Me gusta una, que es la que está en Génesis capítulo 12, versículo 3. Cuando Dios llama a Abraham, le dice Dios a Abraham que en él serían benditas todas las naciones. No estaba refiriéndose solamente a Israel como nación, como pueblo, sino que Abraham, siendo el primer misionero enviado a testificar y a mostrar al Dios verdadero, Dios le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones. Y el Salmo 105, versículo 1, Dios dice así, Salmo 105, 1, den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. Aquí también el salmista nos da a entender que Dios está interesado en todas las naciones. Todas las naciones serían benditas en Abraham. Todas las naciones conocerían el plan de salvación. Todas las naciones conocerían que hay un Dios en los cielos. Y el salmista, en su poesía, en su poética, en su experiencia con Dios, también entonces Dios habla a través del salmista diciendo que debemos dar a conocer al Señor, a nuestro Dios, a sus obras en todas las naciones. Eso es evangelismo. Eso es cumplir el mandato que el Señor nos dio, especialmente en el Nuevo Testamento. Y cito los textos más relevantes en el Nuevo Testamento sobre evangelización. Por ejemplo, Mateo 28, 19 y 20, donde nosotros lo repetimos con mucha frecuencia, y es cuando el Señor dice: vayan a todas las naciones,
y prediquen y bauticen, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, id y predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Marcos capítulo 16, versículo 15, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Entonces, hay justificación teológica, justificación bíblica con respecto a la evangelización. El evangelismo es la agenda de Dios para la iglesia. El evangelismo es el plan de trabajo de la iglesia en esta tierra, porque debemos llenar el mundo del evangelio de la verdad, de la luz de Cristo. Porque predicamos a un Cristo vivo, a un Cristo que vive por los siglos de los siglos, a un Cristo que está deseoso de volver por nosotros. En mi libro, Experimenta el poder de la oración, que lo escribí en el año 2018, en uno de los devocionales en este libro, basado en el libro de Hechos de los Apóstoles, la justificación teológica, Hechos 1:3, los 40 días que Jesús estuvo en esta tierra, después de resucitado, por supuesto, hablando con sus discípulos y entrenándolos acerca del reino y acerca de la tarea que había que hacer en esta tierra. El libro de Hechos de los Apóstoles nos muestra la tarea de la iglesia de evangelizar 4 palabras griegas que son muy importantes mencionarlas hoy, pero me detendré en una que es la que exactamente nos lleva a la disciplina espiritual del evangelismo. Les hablo de las 4 palabras. La primera palabra es la palabra koinonía. Koinonía es el compañerismo, es la relación, es la camaradería entre los hermanos en la iglesia. Cuando hay koinonía, la iglesia fluye en alegría y felicidad en la evangelización hacia las almas que necesitan del reino, necesitan de la salvación. Esa koinonía tiene un ejemplo fundamental y un ejemplo extraordinario. La mejor koinonía como testimonio para nosotros es la koinonía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para nosotros la Trinidad, la Deidad, el Dios que se unió en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo para salvarnos por la eternidad. Esa es la mejor koinonía. La segunda palabra, que es la que vamos a sostener esta mañana, es el querigma. Querigma es proclamación. Cuando yo utilizo el querigma y me dejo guiar por el Espíritu Santo, el querigma es la proclamación que yo debo hacer de lo que Cristo ha hecho en mí, de la persona de Jesús, de su ministerio, de todo lo que Él hizo por salvarme. Entonces, el querigma es el privilegio de la iglesia de proclamar, de anunciar lo que Cristo ha hecho y lo que Él hará por nosotros por los siglos de los siglos al estar con Él en el reino de Dios. Y la tercera palabra es la palabra diaconía. La palabra diaconía tiene que ver con el servicio a los hermanos dentro de la iglesia y el servicio a los no creyentes fuera de la iglesia. Si tú eres músico, si tú eres ingeniero, médico, albañil, lo que sea, Dios te dotó con ese don para que tú sirvieras en la iglesia a los creyentes convertidos y fuera de la iglesia a los no creyentes que necesitan del reino de Dios. Entonces, esta expresión diaconía tiene que ver con mi servicio al Señor, con mi entrega a Él y reconociendo que los dones y las capacidades y habilidades que Él me dio es para el servicio de su obra y para la salvación de las almas. Entonces, todo lo que el Señor me ha dado, todo de lo que Él me dotó, yo debo servir a la iglesia y debo atraer a las almas para el reino. Y la cuarta palabra es marturia. Marturia es ser testigo, esta palabra está enmarcada en un escenario de juicio. El testigo está frente al juez y tiene que decir todo lo que ha visto. Marturia es decir lo que vi, lo que veo. Por tal razón los discípulos, tanto Lucas y Pedro, entre otros discípulos, ellos mencionan y dicen que son testigos oculares.
Cuando Lucas le escribe a su amigo el Evangelio de Lucas, le dice que él compiló la información de los que fueron testigos oculares. Y Pedro también dice, nosotros predicamos lo que vimos, lo que hemos visto y anunciamos lo que hemos visto y palpado en el Señor Jesús. Por tal razón, esas 4 palabras son las que nos identifican en la misión de la iglesia. Pero el querigma de Dios para la iglesia es la proclamación del Evangelio. Nosotros estamos llamados a proclamar la persona de Jesús, el ministerio de Jesús. Proclamar su salvación a través de su muerte y su resurrección. Por eso nosotros predicamos a un Cristo vivo, porque Cristo vive por los siglos de los siglos. Y me gozo, hermanos, en decirles que la iglesia existe porque Dios la fundó sobre la proclamación, sobre el querigma. El querigma es la proclamación de las buenas nuevas, la anunciación de lo que el Señor nos ha dado, la salvación que depende de Cristo Jesús, sus milagros, su poder, su nacimiento virginal, su ministerio inmaculado y poderoso, su muerte en la cruz, su resurrección al tercer día, su ascensión al cielo y su pronto retorno para llevarnos al reino de los cielos. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Nuestro amado Jesús se muere de ganas porque la iglesia pueda tener un buen querigma. Aunque el marturia, tenemos problemas con el marturia en la iglesia, es decir, con la testificación de lo que yo he visto. El marturia en la iglesia está en deuda, es decir, la iglesia está en deuda con el marturia, el ver, el ser testigos oculares de lo que el Señor ha hecho en la iglesia, en mi vida, en la transformación de mi vida, el evangelio poderoso que transforma y cambia. Yo debo anunciarlo porque he sido testigo. El Señor ha obrado en mí, me ha transformado con su poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Y aunque haya problema con el marturia en la iglesia, aunque haya problema con el ser testigos y anunciar lo que vi, Dios ha dejado el querigma. El querigma es la proclamación, es el evangelismo. La iglesia adventista en años pasados, en quinquenios pasados, había hecho un plan de trabajo sobre el bivangelismo. Y el evangelismo o el bivangelismo es vivir a plenitud. Es vivir las 24 horas del día, es vivir todo el día anunciando que el Señor Jesús vendrá por segunda vez y ha dejado un mensaje y es su testimonio que debo predicar al mundo entero porque Cristo viene pronto. El evangelismo es el querigma de la iglesia y el querigma de la iglesia es la proclamación del ministerio de Jesús, de su salvación. Y la hermana White, en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 71, en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, la hermana White dice lo siguiente: la proclamación del Evangelio había de tener alcance mundial y los mensajeros de la cruz no podían esperar cumplir su importante misión a menos que permanecieran unidos con los vínculos de la unidad cristiana y revelaran así al mundo que eran uno con Cristo en Dios. ¡Qué extraordinaria cita! La proclamación del Evangelio se da cuando en la iglesia, en la coinonía, nosotros convivimos con los creyentes que han sido transformados, alcanzados y transformados por el ministerio del Evangelio, de la proclamación del querigma. Entonces habrá coinonía y habrá unidad cristiana. Y cuando hay unidad cristiana, entonces puedo decirle al mundo que soy uno con Cristo en Dios. Porque la unidad se revela en mi unidad con la hermandad, en mi unidad con los miembros de la iglesia. Cuando hay mala coinonía, hay mal querigma, es decir, no se puede proclamarle al mundo lo que no soy, porque en la marturia, que es la palabra problemática en la iglesia, porque no somos capaces de anunciarle al mundo lo testigos que hemos sido de la transformación de Cristo en nuestra vida, y cuando hay problema es porque no hay un cristianismo genuino. Cuando yo no vivo en el aposento alto con el Señor, cuando yo no vivo con la palabra y yo no convivo con ella y tampoco me ejercito en la oración,
La disciplina de la testificación, la disciplina de la proclamación, la disciplina del evangelismo no se da a cabalidad porque yo no practico el querigma desde mi marturia, es decir, desde mi óptica de testigo, porque yo digo lo que veo, porque yo proclamo lo que siento y yo anuncio lo que vivo, porque el evangelismo es vivencia cotidiana con el Señor Jesús, vivencia cotidiana con nuestro Rey, con nuestro Salvador, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el evangelismo, hermanos, en la iglesia es el querigma, es la proclamación. Querigma es la proclamación de en quien yo he creído. Es anunciar, es proclamar a la persona de Jesús, su nacimiento virginal, su ministerio público, salvífico, su muerte vicaria y cruenta en la cruz, su resurrección al tercer día, su ascensión al cielo para ser intercesor por nosotros como el sumo sacerdote, el máximo sumo sacerdote es Cristo Jesús, quien en el reino de los cielos, quien en el santuario celestial, desde el lugar santísimo, intercede por nosotros para darnos eterna salvación. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces debemos proclamar, debemos anunciar que Cristo vive y que está glorioso en el reino, preparándonos la morada y ya está listo para que su pueblo se prepare para recibirlo. Estamos nosotros a años luz de que el Señor se muere de ganas por estar con nosotros en el cielo para llevarnos al reino. Jesús ya tiene preparado el lugar para nosotros, pero Él necesita que nosotros proclamemos su evangelio en esta tierra. El evangelismo es el método de Dios para la iglesia. Es la agenda del cielo para la iglesia. Es la agenda de la iglesia para el cumplimiento de la misión, la anunciación, la proclamación del pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Es el querigma que hoy nos debe entretener. Entre mi relación con Cristo en el aposento alto, entre mi relación con el Señor diariamente a través de la lectura de su palabra, verle la cara al Señor cada vez que me acerco a la Biblia, es verle la cara a Jesús y saber que Jesús se muere de ganas por decirme, para que yo vaya y anuncie y proclame el poder que hay en Cristo Jesús y que ha transformado mi vida, y que si Cristo ha transformado mi vida, también transformará la tuya, porque hay poder en el nombre de Jesús. El evangelismo es extender los triunfos de la cruz. Y me gusta usar ese texto, también lo tengo en el libro, lo coloqué en mi libro, en este libro, coloqué este texto porque me gusta, me fascina. Es anunciar, proclamar los triunfos de la cruz. Y la hermana White decía así: mediante fervorosas oraciones, mediante fervorosas y perseverantes oraciones, recibieron el don del Espíritu Santo y luego fueron adelante, cargados con el anhelo de salvar almas, celosos por extender los triunfos de la cruz, y mediante su labor muchas almas fueron traídas de las tinieblas a la luz y muchas iglesias fueron suscitadas. Eso está en Testimonios Selectos, titulado Los triunfos de la cruz. Y me gusta ese texto, porque cuando habla de triunfos de la cruz, eso es querigma, eso es proclamación, eso es evangelismo, es anunciarle al mundo los triunfos de la cruz, porque como lo he dicho en muchas ocasiones, y en muchas de las predicaciones que algunos de ustedes, a quienes les mandé el link y están conectados esta mañana, siempre he dicho que la cruz de Cristo es el asalto victorioso de Dios contra el pecado y la muerte, porque en la cruz se bosquejó mi salvación y tengo el camino direccionado para el reino a través de los méritos salvíficos de Cristo en la cruz. Es el asalto victorioso de Dios contra el pecado y la muerte. La cruz de Cristo es la victoria del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y nuestra vida en sus manos están listas para entrar al reino de la gloria, al reino de nuestro Padre Celestial. Por tal razón, hermanos, nosotros tenemos la tarea de llevar estos méritos de Cristo al mundo, estos triunfos de la cruz al mundo,
porque Cristo está deseoso en venir a este mundo a recoger la cosecha de la siembra de su palabra, de la semilla del Evangelio en los corazones de las personas que aceptan a Cristo como su Salvador personal. Y si Jesús se muere de ganas porque nosotros tomemos en serio el plan de salvación y proclamemos y anunciemos al mundo que Él vive y vive por los siglos de los siglos, entonces no hay más nada que hacer. La tarea es nuestra. Dios hubiese podido decirle a los ángeles que anuncien el Evangelio, y los ángeles en un abrir y cerrar de ojos hubiesen anunciado el Evangelio, ya nosotros hubiésemos estado en el cielo. Pero la tarea de anunciar el Evangelio, el evangelismo, le pertenece a la iglesia. Dios le dejó la tarea a los seres humanos para que proclamemos, para que anunciemos que Jesucristo transforma, vive en nosotros y salva por la eternidad. Esa es tarea nuestra, no de los ángeles, porque si los ángeles hubiesen tenido la tarea de predicar, esa tarea hubiese sido terminada hace rato. Pero la tarea es nuestra y nos hemos demorado, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han tenido paciencia con nosotros, porque paso a paso, al paso humano, y a veces no queriendo hacerlo, a veces los pastores tenemos que empujar a la iglesia a cumplir el querigma. A veces tenemos que empujar a la iglesia a que salga a anunciar las buenas nuevas de salvación. Eso es evangelismo, es anunciar las buenas nuevas de lo que Cristo ha hecho. El evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. Dentro de todas las malas noticias que hay en el mundo, las buenas nuevas de salvación son las noticias que deben estar en el corazón de las personas que están atemorizadas, que tienen miedo y terror de todo lo que está sucediendo en el mundo. El mundo se ha paralizado con una mala noticia, la mala noticia del COVID, y ahora nosotros tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación. Y las buenas nuevas de salvación es que Cristo viene pronto. Él es la medicina que cura todas las enfermedades. Jesucristo, que vive por los siglos de los siglos, sus méritos salvíficos en la cruz son los que nos darán eterna redención para el reino de Dios. Y como tenemos la tarea que cumplir, y como somos los encargados de anunciarle al mundo que Cristo viene pronto, cuenta una ilustración, una leyenda, de que cuando Cristo, en Hechos 1:3, los discípulos lo despidieron ahí en las colinas de Betania, cerca de Jerusalén. Cuando Jesús ascendió al cielo y llegó al trono, los ángeles le proclamaron la entrada. Por eso existe el Salmo 24. Y cuando Jesús entró, abrazó a su Padre y estuvo ahí en compañía de millones y millares de ángeles. Gabriel se le acerca y le dice: Señor, ¿quién le va a decir al mundo que tú moriste para salvarlos? Y Jesús le dice: Gabriel, allá en la tierra dejé a Pedro, Santiago y Juan para que ellos anuncien que yo morí por ellos, que yo morí por el mundo para salvarlos por la eternidad. Y Gabriel le dice a Jesús: Señor, ¿y si a Pedro, a Santiago y a Juan se les olvida anunciarle al mundo que tú moriste por ellos? ¿Qué pasa? Y Jesús le dice: Gabriel, no tengo otro plan, no hay otra alternativa. La proclamación del Evangelio, el querigma de lo que yo hice en el mundo, la tarea la tienen que cumplir los apóstoles. Si a ellos se les olvida, yo no tengo otro plan. Hermanos, llegó la hora de tomar en serio las cosas de Dios. Llegó la hora de tomar en serio la disciplina del evangelismo. Tenemos que practicar el bivangelismo. Las personas tienen que ver en mí que Cristo me ha transformado, que el poder del evangelio transforma, cambia y salva, porque hay poder en el nombre de Jesús. Dios no tiene otra alternativa. No hay otra agenda en el cielo para la proclamación del evangelio. Solo tu testimonio, tu querigma, tu marturia, siendo testigo ocular de lo que Cristo ha hecho en tu vida, el mundo sabrá que Cristo viene pronto, que es real, que Dios vive por los siglos de los siglos, que Jesucristo vive por los siglos de los siglos. Es hora de tomar en serio las cosas de Dios. Quiero hacerte esta invitación. Llegó el momento
de ser testigos. Llegó el momento de decirle a las personas que el Señor está viniendo por su iglesia, por su pueblo. Jesús esta mañana quiere que tomes en serio el querigma, la proclamación, la anunciación de las buenas nuevas. Y las buenas nuevas de salvación son que Cristo vive por los siglos de los siglos y Él nos llevará a la patria celestial. Si este es nuestro compromiso, si este es nuestro deseo, quisiera hacer una oración en este momento para entregar nuestra labor al Señor y comprometernos con Él, no con el pastor, no con los ancianos, no con la junta directiva, no con la misión, no con la unión, no con la asociación, sino con nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Querido Padre, amado Dios, en esta mañana nos comprometemos contigo en proclamar el pronto retorno de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Y cuando le veamos venir en gloria, y cuando lo veamos a Él coronado de gloria y esplendor, podamos decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Oh Padre, te entrego en tus manos a todos los hermanos que se conectaron, a todos los que aceptaron la invitación de conectarse esta mañana para oír palabra de Dios, a los hermanos de Montemoria y al resto del distrito allá en Panamá y todas las personas que están conectadas en el resto del mundo. Oh Padre, acércate con tus bendiciones, que este día podamos ver la gloria de Dios, que seamos perdonados y santificados por tu poder, por los méritos salvíficos de Cristo en la cruz. Nos acogemos a esos méritos, méritos santos, sacrosantos, para hacernos a nosotros perfectos en unidad y que toda la iglesia en pleno pueda salir al mundo entero y decir: Cristo viene pronto. Las buenas noticias es que el antídoto para curar nuestras enfermedades, para desterrar nuestros miedos y terrores, es la presencia de Cristo en nuestra vida. Por eso Él dijo: y hacemos uso de tu promesa, oh Señor. Tú dijiste en tu palabra: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Danos tu Espíritu Santo en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.